Qué privilegio, hermanos, estar en esta hermosa noche con ustedes para poder celebrar este 5º aniversario. ¿Cuántos dan gloria al Señor por su fidelidad? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido bueno hasta este día? Yo me siento muy agradecido con el Señor. Primero por la vida. Cada año que nosotros vivimos es un milagro de parte de Dios en nosotros, porque nosotros no decidimos nuestra vida, el Señor nos las presta. Y qué bueno que también la iglesia va viviendo, va creciendo. Nació en un 20 de diciembre. Yo recuerdo que el año pasado estuve aquí también más o menos para diciembre cantando con ustedes, y qué hermoso es que el Señor les tiene aún en este lugar para poder adorar su nombre y para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Elías Arriaza. Tengo la oportunidad y el privilegio de desarrollar este ministerio que el Señor me ha dado, de poder cantar, de poder compartir su palabra. También estudié mi carrera de licenciatura en Administración de Empresas en El Salvador. Como muchos hay del Salvador acá, yo también soy salvadoreño, originario de la hermosa ciudad de Soyapango, y le doy gracias a Dios. Exacto, hermanos, porque de ahí el Señor me atrajo para poder vivir en este país, y me siento orgulloso de ser de mi ciudad, de representar a nuestro país en todos los lugares donde el Señor me da la oportunidad de poderme parar, a poder cantar, a ministrar y a compartir su palabra. Entonces estudié mi carrera también de pastor en El Salvador. Ahora estoy estudiando una maestría en teología aquí en California. Y el Señor nos ha dado el privilegio de poderle servir. Qué hermoso privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en esta hermosa noche, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Yo tengo una versión que se llama la Biblia de las Américas. Y varían un poquito las palabras. Probablemente usted tiene la versión Reina Valera 1960, pero el principio bíblico es el mismo. Vamos a leer la palabra de Dios. Póngase de pie y después oramos por la palabra del Señor en esta hermosa noche. Dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre Celestial, te agradecemos con todo el corazón, primeramente por la salvación que tenemos en ti, Señor. Gracias por escogernos, para amarnos, para hacernos tus hijos, para adoptarnos, Señor. Señor, la salvación no depende de lo bueno que nosotros seamos. No depende ni aún de nosotros mismos. Tú nos escogiste, Señor, para salvación eterna. Y yo te pido, Señor, que aquellos que nos acompañan por primera vez, aquellos que nos escuchan por primera vez, Espíritu Santo, tú los puedas convencer de pecado, y que en esta Navidad, Señor, el mejor regalo que puedan recibir es la salvación en ti, Señor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder que tú has puesto en tu iglesia, en el pastor Edwin, en este lugar, en este ministerio. Y hoy, Señor, te glorificamos y te damos la gloria. Oh, mi Dios, yo te pido que me libres del error, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta hermosa noche. Cuando nosotros queremos llegar a un destino, y cuando nosotros queremos transportarnos de un punto A a un punto B, es imposible que nosotros aparezcamos así, solo por telepatía. Por ejemplo, hoy que yo estaba durante el día, hablé con el pastor Edwin, y pues me tocaba venir ahora, y gracias a Dios que pudimos aclarar ese malentendido que yo tuve con él. Pero él me dijo las fechas correctas y yo me equivoqué. Yo pensaba que era mañana y el domingo, pero gracias a Dios logramos hablar a tiempo.
Y cuando nosotros nos preparamos para salir de un destino y llegar a un destino, hay un trayecto que recorrer. Yo recuerdo que puse el GPS, y me daba 3 rutas alternas para poder llegar acá. Yo vivo en Orange County, en Costa Mesa. Entonces tenía que hacer unas actividades con mis hijas. Y yo les digo, mi amor, me tengo que ir porque si no, no voy a llegar a tiempo. Y siempre, gracias a Dios, he llegado antes que todos a las iglesias. Así que gracias a Dios llegué temprano, pero el mapa me tiraba por 3 rutas. Y entonces yo agarré la más rápida y la más corta. Y la más rápida y la más corta es por toda esta montaña que hay que pasar. Y que usted va así y usted, si no tiene cuidado, es una ruta muy peligrosa. Y usted tiene que venir bien despierto. Lo que yo estaba pensando, hermanos, es de que cuando Dios nos quiere llevar de un punto A a un punto B, el Señor siempre te va a llevar a ese destino que Él ha trazado para ti. Pero no nos podemos aparecer así como de repente, yo quiero aparecer, estoy en Costa Mesa y quiero aparecer en Palmdale a la cuenta de 1. No, eso es imposible. No se puede. Hay un proceso, hay un trayecto que yo debo de pasar. Y hay iglesias que quieren estar, inician, pero quieren estar en lo más grande, pero se quieren saltar el proceso. Muchos de nosotros queremos lo grande de Dios, pero no queremos atravesar por el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es imposible que tú lo esquives. Tienes que pasar por el proceso. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios utiliza para prepararnos, para llegar a nuestro destino, es el proceso. Ahora, en el proceso hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso me encanta la carta de Santiago a la iglesia primitiva, porque Santiago le escribe con tanta convicción a los creyentes en la primera iglesia, en la iglesia de los Hechos. Y este Santiago, hermanos, no es cualquier Santiago. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos un nombre, bueno, ¿quién es esa persona? Yo debo de tratar de interesarme quién es el escritor y por qué está escribiendo eso y hacia quién lo está escribiendo, por qué, en qué circunstancias. Santiago no era cualquier Santiago. Santiago era una persona muy importante en la iglesia primitiva. Santiago había caminado con Jesús a su lado. Santiago conocía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago es una persona que vio a Cristo desarrollar su ministerio y no solamente lo vio en su ministerio, sino que lo vio morir en la cruz. Santiago vio resucitado a Cristo. ¿Sabe por qué? Santiago era el medio hermano de Jesús. Santiago había compartido el vientre de María con Jesús, con la gran diferencia de que Jesús era único, unigénito Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo. Pero Santiago era hermano de Jesús, conocía a Jesús. Y por eso cuando Jesús ascendió al cielo, viene Santiago y le dice a la iglesia, hermanos, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas bendiciones. ¿Les dice eso, hermanos? ¿No les dice eso? Les dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Y me llaman mucho la atención esas líneas que Santiago escribe, porque nosotros nos alegramos como seres humanos cuando todo marcha bien. Nosotros nos alegramos cuando hay un cumpleaños, nosotros nos alegramos cuando tenemos el carro que tanto deseábamos, nosotros nos alegramos cuando tenemos el teléfono que tanto deseamos, nosotros nos alegramos como los hermanos que anhelan su casa y cuando ya tienes la llave de la casa y abres la puerta, te alegras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está diciendo todo lo contrario, que nosotros no solamente debemos de alegrarnos en lo bueno, sino que debemos de alegrarnos en lo malo. Y ahí a casi nadie dice amén. Porque a nosotros nos gusta, hermano, que nos prediquen de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos gusta que nos prediquen que el Señor también va a permitir problemas difíciles, situaciones difíciles.
Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo. ¿Qué es gozo, hermanos? Gozo no es felicidad, porque la palabra felicidad no existe en la palabra de Dios. La palabra gozo sí, la estamos leyendo. La felicidad es pasajera. La felicidad, hoy te la da un carro, pero el carro se te destruye en un accidente y se te acabó la felicidad. La felicidad te la da el mundo, te la da un momento de placer. La felicidad te la da una casa, el dinero, pero hoy la casa es y mañana no es. La felicidad te la da la salud, pero ¿qué pasa cuando estás en la cama de un hospital? Esa felicidad se acaba. El gozo de Dios es diferente a la felicidad, porque la felicidad es pasajera, pero el gozo de Dios permanece para siempre. El gozo de Dios es lo que te sostiene a ti en los momentos más difíciles. Por eso dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Y viene la respuesta, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego koiné, la palabra paciencia significa resistencia, hermanos. O sea que lo que hace la prueba en tu vida, el problema, la aflicción, la tribulación, el desierto, la sequía, la escasez, la enfermedad, lo que te hace a ti es convertirte en más fuerte como hijo de Dios. Y dice, y que la paciencia, o sea, la resistencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Cuando habla de la palabra perfecto no quiere decir de que usted no va a cometer errores, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que nosotros vamos a poder ser aptos para poder evidenciar que el Señor realmente vive en nosotros. Cuando yo leí este pasaje, el Señor me enseñaba 3 cosas que quiero dejarles en su corazón. Una es, el proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Cuando el Señor te procesa, hermano, cuando el Señor trabaja en ti, el Señor quiere que tú lo conozcas y que tú lo obedezcas, porque muchos de nosotros, hermanos, somos necios. ¿Cuántos son necios? Quizás solo yo. Algunos de nosotros nos tiene que decir, Dios nos tiene que decir, como me decía mi abuelita, hijo, usted no es necio, usted es burro. Porque Dios te está diciendo, es por aquí, aquí está el manual de la vida, es este camino, tienes que acercarte a mí, tienes que ir a la iglesia, sírveme, entrégame tu vida y yo voy a hacer lo demás. Pero nosotros no, queremos buscar nuestros caminos. Queremos buscar nuestras rutas para poder llegar donde nosotros creemos que Dios nos quiere llevar. Hermano, te digo una cosa, donde Dios te quiere llevar es mucho mejor donde tú vas a llegar. Porque el plan de Dios es mejor que el tuyo. Nuestra voluntad es imperfecta. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué no obedecerle a Dios? Gloria al Señor. ¿Por qué no obedecerle a Dios? ¿Por qué no conocer más a Dios si lo mejor de Dios está en Él? Ahora, hermanos, hay un propósito en medio de nuestra vida. Y el propósito principal de Dios, todo creyente necesita entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, el propósito de Dios no tiene nada que ver con lo material. Porque algunos de nosotros hasta el día de hoy no tenemos lo que quisiéramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted está completo? ¿O usted podría decir, ya lo tengo todo? No, hermano. Probablemente no tenemos todo lo que quisiéramos. Pero ¿sabes qué? Tienes todo lo que necesitas. Y estamos llegando a terminar un año, hermanos. Estamos terminando un año 2022 que ha sido difícil. Pero te digo una cosa, probablemente no tienes lo que tú quieres, pero tienes lo que necesitas. ¿Y sabes lo que tú necesitas? Es a Cristo Jesús.
Porque el propósito de Dios no tiene nada que ver con un carro, con una casa, con una cuenta de banco, con que eres reconocido, con una persona, si te has casado, no te has casado o eres feliz. Hermano, lo que tú necesitas no es un carro, no es una casa, no son materiales. Lo que tú necesitas es a Cristo. Porque si tienes a Cristo, hermano, lo tienes todo. Si tienes al Señor, el Señor se va a encargar de todo lo que tú necesitas. ¿Sabe por qué? Romanos 8:28 lo declara. El apóstol Pablo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Algunos decimos, yo amo a Dios, pero realmente tendríamos que ver si realmente le amamos, porque le decimos Señor, pero no le obedecemos. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahí entra todo, hermano, todo. Si tú te has equivocado, si tú has pecado, si tú has fallado, si tú has fracasado. ¿Cuántos fracasados sabemos acá? Muchos. Aún todo eso, en la misericordia de Dios, el Señor lo va a utilizar para procesarte, para transformarte y para que sea de bendición para tu vida. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si usted ve, hermano, la palabra de Dios nos revela que el evangelio no depende de nosotros. La salvación no depende de nosotros. Aquí no dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estos son para los que invitaron a Cristo a venir a su vida. No dice así. Porque nosotros no debemos de invitar a Cristo a venir a nuestro corazón. Nosotros debemos arrepentirnos y ya. Y confesarlo como Señor y Salvador. Y dice, esto es para los que son llamados, porque el único que nos llama a conocerle es Él. Nosotros no buscamos a Dios. Hermano, dígame una cosa, usted y yo humanamente no somos buenos. Somos pecadores. Nuestra carne anhela el pecado. ¿A cuántos les gusta pecar, hermanos? Quizás solo a mí. Porque, hermano, a esta carne le encanta el pecado. La palabra de Dios dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero a la carne no. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Hay una lucha en nosotros. Y aunque ya no somos esclavos del pecado, pero luchamos todos los días con nuestra carne. Ahora dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Vea, el propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, está hablando de un pasado eterno. A los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea que el Señor te conoció a ti, el Señor ya trazó un destino para ti. Y el destino que Él tiene para ti es la salvación eterna. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermano, el Señor, el propósito más grande que Él tiene para tu vida es que tú le conozcas de corazón. Hay mucha gente que dice, Señor, es que tú no me has dado las cosas que yo quiero. Hermano, que no te basta que el Señor te ha amado. Que no te basta que el Señor te ha perdonado los pecados. Que no te das cuenta que Dios ha sido tan maravilloso contigo, porque muchos de nosotros no deberíamos de estar acá. Algunos deberíamos de estar en la cárcel. Algunos deberíamos de estar en un hospital. Algunos deberíamos de estar en una tumba ya muertos. Pero ¿sabe por qué estamos vivos? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque si hay algo que merecemos, lo único que merecíamos era la condenación eterna. Pero el Señor nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. El Señor nos llamó de la muerte a la vida en abundancia. Ahora, para que Dios cumpla ese propósito en nosotros, Él nos tiene que procesar. Y por eso Santiago, en nuestro pasaje base, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hermanos que están acá, si tú estás pasando por un problema o estás pasando por una dificultad, el Señor lo ha permitido para tu bien.
Algunos de nosotros nos cuesta entender eso, pero hermano, el evangelio no solo se trata de decir las cosas buenas de Dios. Dios es un Dios también que cierra su mano. Dios da y Dios también quita. El Señor sana, ¿cuántos dicen amén? Pero el Señor también permite la enfermedad. El Señor da abundancia económica, ¿cuántos dicen amén? Pero el Señor también permite la pérdida. El Señor da vida, amén. Pero el Señor también quita la vida. Hay cristianos que van a morir ricos y hay cristianos que van a morir pobres. Hay cristianos que van a morir saludables y hay cristianos que van a morir en una cama de hospital. Pablo lo decía, sea que vivamos o que muramos, lo importante es que somos del Señor. Eso es lo importante, hermanos. El evangelio no es prosperidad. El evangelio es salvación. Y si el Señor, hermano, en su amor, en su misericordia, permite que nosotros seamos bendecidos con añadidura, gloria a Dios. Si el Señor te da una casa, te da bienes materiales, dale gloria al Señor. Te lo ha dado para que lo compartas. Amén. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era salvar tu corazón, porque de eso se trata la salvación. Ahora, el proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Hermano, si tú estás en el proceso de Dios, no olvides que Dios sigue estando a tu lado. Lo que tú estás pasando es lo que tú necesitas atravesar. Muchos de nosotros comenzamos a quejarnos, Señor, ¿y por qué esto? Y no ha visto que hay momentos en los que usted sale de un problema y de repente otro problema. Y de repente otro problema. Y usted dice, Señor, ¿y qué está pasando? Hermano, el Señor está trabajando en ti. El Señor está tratando con nosotros. Pero lo maravilloso del proceso es que si Él te metió en el proceso es porque Él conoce el camino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no sabemos lo que va a pasar en diciembre del 2023, pero el Señor sí ya sabe qué va a pasar. Y lo importante no es lo que va a pasar, lo importante es que yo esté en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, en medio del proceso, hermanos, lo que Él quiere hacer en nosotros es hacer morir nuestro yo. Porque nosotros estamos tan llenos de arrogancia, de ego. Estamos tan llenos de pecado, porque hermanos, les voy a preguntar con toda honestidad, ¿cuántos de los que están acá batallan con la mentira? ¿Hay alguien aquí mentiroso? Yo creo que algunos deberíamos de levantar hasta los pies, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos de los que están acá luchan con la ira, con la violencia? Algunos así son, aunque no me diga que son enojados. ¿Cuántos enojados hay acá, hermanos? Gracias, hermanos. Y si no dice amén, se le nota en la cara, hermano, todo trompudo. Algunos de nosotros, hermanos, luchamos con los malos pensamientos, con los ojos. Los hombres que estamos acá en la televisión, en el teléfono, cuando vemos pasar a una hermana, a una muchacha, somos como ventiladores. Algunos luchamos con la hipocresía, hermano. Venimos a aparentar a la iglesia que nos vestimos bien bonitos y que servimos y que cantamos y andamos la Biblia debajo. Pero es mentira, hermano. No vivimos el evangelio. No conocemos a Dios. Aparentamos que leemos la Biblia, pero no la leemos. Decimos que amamos a Dios, pero no oramos. ¿Y sabe qué es lo que Dios utiliza para humillarnos? El problema. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que Dios necesita a algunos de nosotros darnos pequeños problemas y ser sacudidos y entendemos. Algo otros problemas un poquito más grandes que te vienen a sacudir y algo otros necesitamos que el Señor y que nos arrastre para que nosotros levantemos la cabeza. ¿Y qué me está pasando? Lo que tú estás atravesando, hermano, no es culpa de nadie, es lo que Dios ha permitido para trabajar en ti. Y cuando nosotros abrazamos el proceso con amor y le decimos, Señor, perdóname.
hemos entendido que el resultado del proceso va a traer a nuestras vidas bendición. Hermano, en medio del proceso, el Señor quiere hacernos morir. El Señor va a trabajar con nosotros. Ya no ores por tu esposo, ora por ti. Ya no ores por tu esposa, porque hay gente que, Señor, te pido por mi esposa, Señor, ¿te la llevas o te la mando, Señor? Esas oraciones Dios no las contesta, hermano. Y usted comienza a ver los pecados de los demás y de otros y de sus hijos. Señor, y estos hijos que tú me has dado tan burros, hermano, si a usted se parecen. Y comenzamos a renegar y comenzamos a señalar el pecado de los demás, hermano. Esta palabra, hay gente que me dice, pastor, mire, qué lástima que no vino mi esposo, mis hijos, mi primo, mi suegro. No, esta palabra no es para el que no vino, es para los que vinieron. Amén. El Señor utiliza el proceso para quebrarnos, hermano. Porque si hay algo que nosotros nos caracterizamos, es que somos orgullosos. Nos cuesta doblegar nuestro corazón. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 12, versículo 24, en verdad os digo que si el grano de trigo somos nosotros, no cae en tierra, ¿y qué? Y muere. Hermano, el grano tiene que morir para poder dar fruto. O sea, eso quiere decir de que tú y yo necesitamos morir. Yo realmente, hermano, a veces escucho predicaciones de pastores y no voy a mencionar nombres porque no estamos acá para poner en mal a nadie. Pero a veces se nos predican predicaciones de que tú puedes, tú eres un campeón y que tú eres un más que vencedor. Y, hermano, usted y yo somos miserables sin la ayuda de Dios. Usted y yo no somos nada sin el Señor Jesús. Y si algo sale bien y no tienes a Dios en tu corazón, tarde que temprano vas a caer. Porque el único que le da sentido a nuestra vida es Cristo Jesús. Y nosotros los que amamos al Señor hemos entendido, hermano, que todo lo que hacemos debe de ser para la gloria y para la honra del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2, el proceso nos enseña a depender totalmente de Dios. Hermano, ya dijimos que el proceso, número 1, nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer y obedecer a Dios? Amén. Número 2, el proceso nos enseña a depender totalmente de Dios. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio del proceso, hermano, a veces Dios va a permitir que en nuestras vidas sean quitadas cosas. A veces el Señor va a permitir que en tu vida sean quitadas personas. Porque no te convienen, porque no son para ti, porque no es la voluntad de Dios. A veces el Señor, uno dice, Señor, yo quiero que tú me abras puertas. Y sabe, hermano, a veces las respuestas de Dios no son las respuestas que nosotros nos esperamos. Yo recuerdo que en una temporada donde yo no tenía trabajo, le estaba diciendo a Dios, Señor, provéeme un trabajo. Y me arrodillé en mi cama, hermano, y comencé a decir esta frase, Señor, tú tienes las llaves de las puertas para mi vida. Tú tienes las llaves de las puertas. Y es cierto, hermano. ¿Cuántos creen que Dios tiene las llaves de las puertas de bendiciones para nosotros? Y comencé a decir eso. Señor, a la semana me llama un amigo y me dice, Elías, hay un trabajo disponible para ti. Y yo, gloria a Dios. Aquí está una puerta. Y me dice, ven. Y me dice, lo único que tú necesitas son estas llaves. Y se saca 100 llaves, hermano. Y me las enseña así, sonó todas las llaves. Y cuando yo las vi, lo primero que me acordé fue las llaves de las puertas. Me dice, aquí están estas 100 llaves porque vas a limpiar 100 toilets a partir de hoy. Este es el trabajo. Y dice, Señor, pero es que estas no eran las llaves que yo te pedía. Yo te pedía otras llaves. Hermano, lo que el Señor quería enseñarme era que realmente necesitaba ese proceso. Muchos de nosotros anhelamos cosas grandes de parte de Dios, pero hermano, no estamos preparados
para recibir esas bendiciones de Dios. Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que hacernos entender que lo único que necesitamos en medio del proceso es a Dios. Es depender de Él. En medio del proceso, lo mejor que podemos hacer es depender de Dios. La dependencia de Dios, nadie te la puede enseñar. Muchos de nosotros estamos dependiendo de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro hermano, de alguna otra persona, de nuestro cheque, de nuestro jefe. Hermano, depende del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu trabajo hoy es y mañana no es. Tú puedes estar al lado de tu esposa y tu esposo, y no es algo que nosotros queramos, pero las personas hoy somos y mañana no somos. El único que no cambia y el único que permanece fiel es Cristo Jesús. Él siempre estará con nosotros. Por eso Él anhela que nosotros dependamos de Él. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas. ¿Verdad que no dice, ¿te gustaría pasar por las aguas? ¿Qué dice? O sea que vamos a pasar por las aguas. Y si por los ríos, yo no te negarán. Y cuando pases por el fuego, o sea que vamos a pasar por el fuego. Pero la gran ventaja que tenemos los hijos de Dios es cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una de las cosas más importantes que yo vi en mi vida personal fue el ejemplo de mi abuelita Emilia. Mi abuelita Emilia era una anciana de 72 años de edad que me crió a mí junto con 4 hermanos. Desde los 5 años, porque a los 5 años mi mamá nos abandonó en la guerra del Salvador. Y mi abuelita no sabía leer ni escribir, ella no tenía dinero, ella tenía una joroba en su espalda, ella tenía una llaga en su pierna derecha. Si usted veía su pierna de la rodilla para abajo, como que la tenía calcinada. Y oraba a ella para que el Señor la sanara, pero nunca la sanó el Señor. Pero me admiraba la fe inquebrantable de ella, que me decía: hijo, no importa que el Señor me sane o no me sane, lo importante es que ya conocí al Señor y Salvador de mi vida personal. Y ella me decía: hijo, no importa que no tengamos dinero, no importando que no tengamos ropa, no importando que no tengamos nada, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero muchos de nosotros, los creyentes, vivimos tan infelices por las cosas que no tenemos, cuando deberíamos de vivir agradecidos por lo más grande que el Señor ya nos dio. Hermano, lo más grande que el Señor ya nos dio se llama salvación eterna. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, nos damos cuenta que realmente lo único que necesitamos es depender del Señor Jesús. Me encanta lo que el profeta Habacuc profetiza. En una época de agricultura, Habacuc 3:17-18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, es fácil levantar las manos y darle gracias a Dios cuando todo va bien. Pero cuando el Señor permite el problema y tú aún así levantas las manos y alabas a Dios, y aún así, sin trabajo y con escasez y con enfermedad, tú vienes a la iglesia y le dices: Señor, a pesar de todo, Señor, yo te amo. ¿Sabes qué se llama eso? Es tener sumo gozo en medio de la prueba. Es lo que Santiago dijo. Tener por sumo gozo. Y el gozo de Dios, hermanos, ¿saben qué es? Es un profundo contentamiento en el corazón a pesar de las circunstancias. Ese es el gozo de Dios. Las iglesias hoy en día están llenas de creyentes emocionales, que así como entran a la iglesia, así salen. Y nunca se comprometieron con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no aman a Dios con convicción. El Señor no quiere tu emoción, el Señor quiere tu convicción.
El Señor quiere que tú le ames, no por lo que Él te da. El Señor quiere que tú le ames por lo que Él ya te dio en la cruz del Calvario. El Señor quiere que le ames no porque el Señor te puede bendecir. No, el Señor quiere que tú le ames aunque el Señor no te bendiga. ¿Cuántos amarían al Señor así? Eso es convicción. Si quieres pasar al próximo paso, hermano, haz de Dios tu dependencia y tendrás paz en tu corazón. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Hermano, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Usted se lo sabe, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Está garantizada la aflicción para nosotros, porque vivimos en un mundo caído en pecado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y punto número 3, y con esto quiero cerrar, el proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. Hermanos, ¿cuántos de los que están acá admiten que necesitamos ser transformados por el Señor? ¿Cómo está tu vida personal, hermano? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Sabe qué es lo más importante en la vida del cristiano, hermano? La fe. Por algunos de nosotros tenemos una fe raquítica, una fe que no es genuina. Pero el Señor quiere que tú afirmes tu fe. Y el Señor va a traer el problema, la circunstancia, la enfermedad, la escasez, el desierto, para que tu fe se haga más fuerte y puedas glorificar al Señor en medio de tu adversidad. El proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. Santiago 1:4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Definitivamente el Señor lo que quiere hacer a través de tu proceso es prepararte, es trabajar en ti, para que cuando el Señor cumpla sus propósitos en tu vida, tú no olvides que no fuiste tú, sino que fue la misericordia del Señor la que nos trajo hasta aquí. Olvidamos tan fácilmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Anhelamos tantas cosas, anhelamos tantos sueños y soñamos en grande, pero perdemos de vista, hermano, que todo comienza con hacer morir nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. Este año 2022, el Señor me permitió ministrar en muchas ciudades, en muchos países. El Señor me dio la oportunidad de poder cantar y predicar el Evangelio en tantos lugares, hermano. Hace poquito yo regresé de un viaje, de una gira en España, y estábamos predicando el Evangelio en Madrid, estuvimos en Santander, estuvimos en Barcelona, y hemos visitado casi todo Estados Unidos, compartiendo el Evangelio y ministrando con nuestra música. Y siempre donde el Señor me lleva, yo digo, yo soy de Soyapango. ¿Y sabe quiénes se ríen de mí? Los salvadoreños. Y yo le digo a toda la gente, si usted se acerca a mí, usted va a oler a pupusas y a curtido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no olvido de dónde el Señor me ha traído. Pero entiendo que el Señor sigue transformando mi corazón. Porque el Señor es un Dios de procesos. Y donde quiera que el Señor me da la oportunidad, me invitan y el Señor me abre puertas, yo voy. Y no ponemos ninguna condición, ¿sabe por qué? Porque hemos entendido que esto es de Dios y es para la gloria de Dios. Y hace poquito cuando yo venía en el avión desde Europa, yo recuerdo que yo le decía, Señor, tú has sido tan grande, Señor, porque este año 2023 el Señor nos va a permitir ir a otros países. Vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Paraguay, vamos a ir a Panamá, México, vamos a ir a El Salvador. Yo voy a El Salvador cada 3 meses. Ir a Guatemala, Honduras, vamos a estar en todo Estados Unidos, vamos a regresar a España, vamos a estar en Italia. Hermano, qué hermoso es servirle al Señor. Pero yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, solo podía tocar mi guitarra y apenas
comenzaba a escribir canciones. Y quiero contarle esto para terminar, hermano, porque Dios es un Dios que nos transforma para su gloria. Y cuando yo tenía 15 años, yo anhelaba que un pastor, hermano, me invitara a cantar. Y nadie creía en mí, nadie me conocía y de repente llegué a cantar a un grupo pequeño, estaba con la guitarra ahí cantando alabanzas y llegó un pastor y este pastor me dijo, hijo, te quiero invitar a cantar a una campaña. Yo estaba en Soyapango, allá en mi casa, en el reparto Guadalupe. Y me dice el pastor, hijo, yo te quiero invitar, vamos a tener una campaña. Lo primero que yo le pregunté, pastor, ¿y cuánta gente va a ver? Porque yo quería que la gente me viera a mí. Y el pastor me dice, van a ver como 500 personas. Y yo, pastor, en mi mente, ¿verdad? Esta es mi oportunidad para que la gente me escuche cantar. Pastor, cuente conmigo. ¿A qué horas lo espero? Me dijo, te espero enfrente del Liceo Cristiano La Coruña, en la calle que va para Unicentro, a la 1 de la tarde. Y yo, ahí voy a estar. Invité a mis hermanos, les di un montón de garabato a ellos, les dije, va a haber mucha gente, van a haber luces, los invito, vamos a cantar. Hermano, yo me puse mi corbata, lustré mis zapatos, agarré mi guitarra, estaba a la 1 de la tarde esperando al pastor. Llegó el pastor en un pickup, bajó la ventana y me dijo, súbanse. Allá en El Salvador usted sabe, hermano, que usted puede meter vacas, gallinas, de todo, su familia, su suegra, todo. Allí cabe atrás y la policía no le dice nada. Allí vamos nosotros, llegamos a una colonia que se llama Plan del Pino, en Soyapango. Y nos bajamos y el pastor me dice, hijo, aquí va a ser la campaña. Pero mire, hermano, yo no veía ni una alma y ni una silla. Y yo dije, pastor, una cancha pero polvosa. Cuando usted se baja y usted pisa ¿se acuerda de ese polvo usted? Y nos bajamos, hermano, y el pastor me dice, mire pastor, le digo, ¿y a qué hora se inicia la campaña? Me dice, es a las 7 de la noche, pero son las 2 de la tarde. ¿Y por qué nos traje? No, es que los diáconos no han venido, hermanos, y saben que hay que ir a traer 500 sillas, pero el pickup no entra y están a 2 cuadras adentro en una casa. ¿Me ayudan? Para eso los traje, me dijo. Y yo, ok, pastor, bueno, me quité la corbata, aventé la guitarra, pusimos las 300 sillas, las 500 sillas, hermano. Terminamos de ponerlas. Hermano, venga, fíjense que no han venido los servidores. Y tenemos que poner todo el stage, el escenario. Eran unas tablas, hermano, con burros. No vaya a pensar que son hermanos, sino que son unos pedazos de madera donde usted pone las tablas. Hermano, todo el escenario. Y después nos dice, hermanitos, vengan, no han venido los diáconos. Y hay que poner el equipo de sonido. Y una bocina, pastor, yo no sé si usted se acuerda de una marca que se llama Pivi. Así, hermano, cada bocina así, de alto. Entre todos cargándolas, hermano. Mire, se hicieron las 6 de la tarde, llegó la gente, pusieron las luces, comenzó la campaña, yo me animé, comenzamos a cantar, ganamos almas, yo encantado, las luces se apagaron, la gente se fue, los diáconos se fueron, nos quedamos el pastor y nosotros 5. Hermanitos, los diáconos se fueron. Hay que volver a meter el equipo de sonido. Hermano, hay que volver a meter otra vez el stage. Hay que volver a guardar hermano, eran la 1 de la mañana. Y nos dice el pastor, súbanse al pickup. Nosotros nos subimos otra vez. Hermano, arranca el pickup y de repente comienza a tronar, hermano. De esas tormentas allá en El Salvador, usted sabe, de esas buenas tormentas que usted se empapa, que traen chancleta, gallinas, de todo. Mis hermanos enojados me dicen, jamás nos volvás a traer. Esto no es nuestro llamado. Mire, hermano, si solo el champú nos hacía falta para ir bañarnos de un solo. Llega el pastor y nos deja en el mismo lugar donde nos recogió. Bajó la ventana y me dice, me da la mano y me dice, hijo, que el Señor te lo recompense en grande. Cuando yo venía en el avión de España hace 2 semanas, recordaba eso y volví a ver por la ventana del avión. ¿Y sabe lo que le daba gracias a Dios? Le decía, Señor, gracias por todo lo que tú has procesado en nuestro corazón. Porque ahora entendemos, hermano, que para llegar de un punto A un punto B, no nos podemos saltar el proceso.
hay que pasar el trayecto. Yo no sé por el proceso que tú estás pasando en esta noche, pero ya no intentes saltártelo. Ya no intentes ayudarle a Dios. Mejor abraza el proceso y sea agradecido con Dios y dile: Señor, gracias por lo que tú has permitido en mi vida, porque sé que si yo te amo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, para que tu nombre sea glorificado. Vamos a darle un buen aplauso al Señor en esta hermosa noche.